que abra usted su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, y vamos a ubicarnos a la altura del verso número 19. Hebreos 10, a partir del verso número 19. Con la ayuda del Señor vamos a aprender esta noche. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y usted va a permanecer ahí con la porción de la Escritura. Si me dan un poco de retorno ahora para apoyarme aquí arriba, por favor. Le repito la cita, Hebreos 10, a partir del verso número 19 al verso número 25. Vamos a extraer de acá por lo menos 4 o 5 enseñanzas quizás, para poder afianzarnos y poder ubicarnos, aterrizar nuestros pensamientos y que la palabra se convierta en ese fundamento que debe sostener nuestra fe. Amén. Hemos aprendido, venimos desde Lucas 1:17, hace ya algunas semanas atrás, aprendiendo acerca del poder del espíritu de Elías. Y no voy a repetir lo que hemos visto ya, porque si no desaprovechamos minutos valiosos. Pero en resumen, la idea de Lucas 1 desde el 16 hasta el 19-20 es enseñarnos que hay un trabajo de Dios que tiene como propósito preparar al pueblo de Dios para la venida de Dios. Amén. Hermano, en la vida espiritual hay cosas que si Dios no las hace, no suceden. Por más buenas intenciones que nosotros tengamos, por más inteligentes que seamos, por más sabios y capaces que seamos, por más habilidades que tengamos, hay cosas que en la vida espiritual, si no las hace Dios, no suceden. Y como ejemplo, hermano, usted sabe, porque yo sé que usted lo sabe, lo vive, lo experimenta, es parte de nuestra honestidad espiritual, me atrevería yo a decir, que uno trata todos los días de ya no pecar y vuelve a pecar. ¿Sí o no? O alguno no ha pecado hoy. Porque si alguno no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, hermano, nosotros, según dice la Biblia, debemos estar preparados para el día que Cristo vuelva. Una verdad, hermano, que cada día debe ir siendo más real en nuestra vida y proponer o disponer nosotros, hermano, toda nuestra vida y enfocarla en que Cristo vuelve pronto. Amén. Cuando Él se fue, sucedieron algunas cosas, lo dice Hechos 1, lo dice Juan 14. El mismo Señor prometió que así como Él se iba, así volvería. Y entre muchas otras cosas, parte de su retorno, lo dice ahí en Juan 14:4, dice es tomar lo que es de Él y llevárselo con Él. De eso hemos estado aprendiendo los domingos, ¿verdad? En nuestras enseñanzas devocionales de los domingos acerca de la doctrina de los traslados. Y este domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar con un punto más. Entonces, hermano, Cristo vuelve, pero eso debe generar una fuerza de atracción en nuestra vida, que debe generar en nuestro corazón el deseo de ser cada día mejores cristianos. Y entendemos que ser mejores cristianos significa ser mejores personas, porque no podemos separar, hermano, nosotros pretender ser buenos cristianos en la iglesia y las mismas personas en nuestra vida normal. Sino que lo que nosotros hacemos en la presencia de Dios y a lo que nosotros venimos a la presencia de Dios debe reflejarse en todo ámbito en donde nosotros nos desenvolvemos y nos desempeñamos. Y hermano, uno cada día, yo se lo dije un poquito más temprano, cada día comprobamos que hay muchas cosas que todavía tenemos que cambiar. ¿Cuántos tienen algo que cambiar todavía? Muchas cosas. Entonces, dice la Biblia, hermano, que el poder y el espíritu de Elías vino en el tiempo de Juan el Bautista. Lo voy a decir así ahora y creo que con lo que ya he explicado antes y quienes han venido en el seguimiento van a captar un poquito más rápido la idea. Pero lo que el Señor está diciendo es que el poder, el espíritu y el poder de Elías personificó en Juan el Bautista.
Y con ese poder, hermano, Juan el Bautista desarrolló un ministerio de definición, un ministerio de convicción, un ministerio que alineó a los que se dejaron alinear a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era el propósito? Cuando uno sigue los detalles de la historia, Juan el Bautista antecedía a Cristo solamente por 6 meses, pero de él se habían profetizado cosas tremendas, como un preparador de camino. Ahora la Biblia dice en Isaías 58 que nosotros, en obediencia a Dios, podremos ser llamados reparadores de brechas, dice la palabra, pero con herramientas que la misma Biblia enseña. Entonces, el trabajo de Juan el Bautista era preparar un camino y preparar un pueblo. Hermano, exactamente lo mismo se necesita hoy en día dentro del pueblo cristiano, que haya una preparación del camino y que haya una preparación del pueblo. ¿A qué me refiero con camino? Cuando usted va a la Escritura, usted va a encontrar que en muchos pasajes de la palabra, cuando se habla de camino, se está hablando de nuestras actitudes. Dice, por ejemplo, examinemos nuestros caminos. ¿Y cómo es que dice la segunda parte? No, hay otra parte más ahí. Dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos. Pero hermano, eso no significa que nosotros vamos a comprarnos una buena linterna ojo de águila y que a donde nosotros vamos caminando vamos a ir viendo si no hay algún tropiezo natural. No está hablando la Biblia de eso. Cuando la Biblia dice que escudriñemos nuestros caminos, está diciendo examinemos cómo nos comportamos. Hoy en día, hermano, lamentablemente la iglesia cristiana evangélica ha perdido mucha credibilidad por causa de los malos testimonios, los malos ejemplos y los malos abusos que se cometen desde ciertos púlpitos. Entonces hay gente que cuando uno le invita a la iglesia no quiere saber nada de iglesia, y no quiere saber nada de pastores, y no quiere saber nada de Dios, porque está probablemente muy cerca de alguien que quizá en el trabajo dice que él es una cosa, pero su comportamiento les dice totalmente lo que con su boca él confiesa. Hermanos, nosotros como cristianos debemos ser consistentes entre nuestra conducta y lo que nosotros creemos. Ese es el punto que quizá vamos a empezar a ver el día de hoy. Entonces, había que preparar un camino. Por ejemplo, le voy a usar otro ejemplo. Cuando el Señor le dio a Moisés lo que conocemos nosotros como las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos, ¿qué era lo que Dios le estaba mostrando? Un camino. ¿Me explico? Eso era. Pero no era el camino hacia Canaán, sino el camino hacia Dios. Por eso el Señor Jesucristo viene, hermano, y se presenta, y entre las únicas cosas que él reclamó de su naturaleza, dijo: yo soy el camino. En otra parte dijo: yo soy la puerta. Entonces, cuando hablamos nosotros de camino, de la preparación del camino, hermano, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que la instrucción de la palabra nos debe proveer las herramientas necesarias para que seamos cristianos que tomamos buenas decisiones. Porque usted lo sabe, hermano, ¿cuántos han tomado alguna mala decisión alguna vez en su vida? Por lo menos una, que se haya equivocado, ¿sí? ¿Y ha pagado las consecuencias, hermano? Oh, sí, tal vez todavía las está pagando. ¿Me explico? Hermano, uno toma una mala decisión y la mala decisión tiene consecuencias. En lo natural, en lo espiritual es mucho peor todavía. Entonces, cuando dice preparar un camino, quiere decir, hermano, enseñarnos a tomar buenas decisiones espirituales para que nosotros alcancemos las metas espirituales. Por eso el diablo ha sido muy hábil hoy en día y ha introducido dentro de la iglesia metas que jamás han estado en el plan de Dios. Hermano, usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que la voluntad de Dios es que nosotros seamos millonarios o multimillonarios o multiempresarios. Eso no aparece en la palabra de Dios. Pero sí aparece que debemos ser mansos y humildes de corazón. ¿Me explico? Pero para ser manso y humilde nos tienen que bajar el brillo. Y somos brillosos, hermano. ¿O no? Ah, sí, nosotros, que no nos miren 2 veces de mala manera. A mí no me vas a hablar así, ¿verdad?
Entonces fíjese, venía Juan el Bautista con el espíritu y poder de Elías para preparar el camino y para preparar al pueblo. ¿Y cómo hacía Juan el Bautista para preparar al pueblo? Le sería la conciencia. Hermano, usted no va a encontrar en la historia de Juan el Bautista que haya hecho un solo milagro. Ni uno, hermano. Juan el Bautista no echó fuera ni un demonio, no sanó ningún enfermo, no enderezó a ningún tullido, no le dio la vista a ningún ciego, no le abrió los oídos a ningún sordo, ni uno. No multiplicó pan y pescado. Pero Juan el Bautista hablaba una palabra que tenía el poder de cambiar a la gente. Y no precisamente porque les dijera bellezas, sino todo lo contrario. Yo se lo he dicho más de una vez, hermano, ¿cómo se sentiría usted que yo como pastor abro un culto, verdad? Subo acá al púlpito, yo voy a predicar la palabra y les digo, bienvenidos camada de víboras. En esa iglesia no hay amor, me voy. Pero así empezaba Juan el Bautista. Entonces, hermano, la palabra, el mensaje, el matiz del mensaje que nos prepara, tiene que ser una palabra que tenga la capacidad de herir la conciencia. Y aunque las reacciones del alma sean de inconformidad, en algún momento, hermano, uno luego tiene que reconocer que Dios siempre dice la verdad. Aunque no nos guste. Que no nos guste no es problema de Dios, ese es problema de nosotros. Amén. Bueno, capítulo 10, verso número 19, entramos en este punto. Dice la palabra del Señor: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La Biblia dice, hermano, que Jesús entró en un tabernáculo, en un santuario, en un templo. Las tres palabras se utilizan según sea la versión. Dice, no hecho por manos humanas. Usted sabe que en Israel hay un templo, está la ciudad, hay un templo que fue motivo de orgullo, que fue motivo de gloria para Israel. En primer lugar, hermano, existían aquellas carpas, aquellas cortinas con estacas, con cuerdas, con bases itinerantes. El tabernáculo que caminó por todo el desierto acompañando al pueblo de Israel, lo armaban y lo desarmaban y la gloria de Dios se manifestaba. Hermano, para Israel era motivo de satisfacción ver cuando la nube descendía, hermano, sobre el tabernáculo. Luego ese tabernáculo, esas cortinas, esas coberturas con cuerdas y bases y estacas que llevaban, era para trasladar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios. Se estableció en un lugar fijo y establecieron el monte de Sión, ahí en Jebús, la antigua Jebús, más adelante Jerusalén. Y entonces, hermano, usted va a la escritura y va a encontrar que el día que inauguraron el templo, hermano, fue una solemnidad tremenda. Dice que los sacerdotes mismos, había cantores, había trompetistas, había sacerdotes, hermano, era toda una solemnidad, entendiéndola en el sentido espiritual, porque, hermano, solemnidad era estar degollar y degollar animales y derramar sangre. Pero luego, hermano, cuando empiezan a incensar, la nube de Dios desciende, hermano, y vino una presencia de Dios que a los cantores, los trompetistas, todos perdieron su turno, quedaron tirados allá en el piso. Por eso algunas veces hay gente que dice, mire ustedes, ¿por qué son tan locos? Dice, hermano, que cuando la presencia de Dios viene, no es que uno se vuelva loco, sino, bueno, tal vez en cierta manera sí, ¿verdad? Pero, hermano, uno siente reaccionar delante de Dios expresivamente. Con júbilo, con gozos, con palmas, con danzas, con voces de júbilo, con algarabía, con aplausos. Y a veces, hermano, cuando uno no puede cantar bien, pero chifla bien, pues chifle, ¿verdad? Si después le dicen el hermano chiflador, ya es otra cosa. Luego, hermano, viene y resulta que Jesús no entró en ese templo.
Existe la historia, yo no voy a entrar a muchos detalles de la historia a menos que me sean útiles para poderle enseñar, pero hermano, luego viene y cuando Jesús encuentra o nace en Israel, nace en Belén y va a Jerusalén, él ve un templo, pero este es el templo de Herodes. Un templo reconstruido porque por causa de la idolatría de Israel, el Señor trajo enemigos que vinieron, desolaron la tierra, destruyeron el templo y hubo necesidad de reedificarlo. Los libros de Esdras, el libro de Nehemías, cómo se reconstruyó todo eso. Hermano, los israelitas estaban tan acostumbrados a presumir la gloria de su templo que los mismos discípulos quisieron impresionar a Cristo. Y le dijeron: mira, Señor, ya viste qué piedras, mira qué edificios. Y yo no, bueno, probablemente no entendieron, hermano, como tampoco nosotros hubiéramos entendido nada esa noche, ¿verdad? O ese día. Y dijo el Señor: algo más grande que el templo está aquí, dijo. Si hubieran entendido, se postran y le besan sus pies. Pero no entendieron. Hermanos, ¿será que nosotros estamos entendiendo hoy en día el privilegio que tenemos de entrar hasta el lugar santísimo? ¿Será que la iglesia, no pensemos en general, pensemos en nosotros? Mire cómo dice la Biblia: hermanos, puesto que tenemos confianza. Hermano, para entrar en la presencia de Dios, uno no debe ser huraño, no debe ser amichado, como decimos en buen chapín, ¿verdad? No debe ser inhibido, a menos que su vida esté en desorden. Y en desorden no digo que no hayamos fallado, porque todos pecamos. Pero hablo, hermano, cuando uno ha hecho cosas que cortan la comunión con Dios. De eso, hermano, lo que voy a decir ahora lo digo con profundo respeto, pero yo tengo más compromiso con la Biblia que con la gente. Por eso, hermano, es que a veces en el culto hay gente que solo es espectadora, porque no tiene confianza. Y entonces mira cómo salta aquel, cómo danza este, cómo llora aquel otro. Ala, ese, hasta cuando cantas te escupe toda la saliva, tan feo que se ve. ¿Sí me explico, hermano? Hoy lo estoy agarrando a lo Juan el Bautista, perdóneme, pero hermano, uno en el culto debe ser protagonista, no espectador. Usted va al estadio, 32,000 espectadores, y todos maltratan al delantero que no metió el gol. Pero si ellos bajan ahí, le aseguro que tampoco meten ese gol. Algunos hasta hacen así: es que solo tenía que hacer así, ¿ve? Solo esto tenía que hacer. Dice: ¿por qué no bajó él y lo hizo? ¿Sí me explico, hermano? Mire, hermano, ¿por qué no hacen el culto así? Éntrele y hágalo usted. ¿Me explico, hermano? Pero el que entra con confianza a la presencia de Dios no está preocupado qué están haciendo los demás, no está juzgando qué hacen o dejan de hacer los demás. Dale esa ofrenda de palmas fuerte al Señor. Cristo, Jesús, nunca entró en el lugar santísimo del templo de Herodes. Así se le llama porque fue Herodes el que lo reconstruyó en aquellos días. 36 años duró Herodes reconstruyendo el templo. La historia, para que usted vaya anotando detallitos: Salomón construye el templo, los babilonios lo destruyen, Esdras y Nehemías lo restauran, luego viene otra horda de enemigos y lo vuelven a destruir, y Herodes lo vuelve a reconstruir, el templo de Herodes. Herodes tipifica al diablo. Hoy en día, hermano, hay mucha algarabía entre los ámbitos cristianos, las redes sociales, que ya el templo lo tienen prefabricado, que ya tienen al sumo sacerdote escogido, que ya tienen la vaca alazana, que ya tienen las ovejas de Jacob. Y eso, hermano, la gente, a los cristianos nos pone contentos. Si no supiéramos un poco de escatología, es decir, de eventos futuros, de acontecimientos apocalípticos, hermano, uno se puede ir con el movimiento equivocado.
Porque así como Herodes, tipo del diablo, tipo del anticristo, reconstruyó un templo, ¿quién irá a levantar ese otro templo, hermano? Lo que yo le puedo decir es que no es el de Dios. De acuerdo a Ezequiel 38 hasta el 40 o 42, más o menos, usted lo puede leer, que es Dios el que hace ahí una operación. Yo le dije más temprano, hermano, hay cosas que en la vida espiritual, si Dios no las hace, no suceden, pero el diablo también hace su parte. ¿Por qué tenemos confianza? Dice, por la sangre de Jesús. No porque seamos buenas personas, sino porque la sangre de Jesús ha limpiado todos nuestros pecados. La sangre de Jesús ha lavado todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. Amén. De tal manera, hermano, que por la sangre de Jesús nosotros entramos, dice ahora el verso número 20, por un camino nuevo y vivo. ¿Se recuerda de la preparación del camino? Hermano, aquí hay cosas bien tremendas. Dice, el camino es nuevo y vivo. ¿Sabe por qué? Porque hoy el camino no es una calzada natural de un embaldosado de piedra. El camino es una persona. Y es una persona que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció al diablo, que venció la tumba y se levantó victorioso al tercer día, dice la palabra, para proclamar vida y vida en abundancia. Aleluya. Hermano, mire, nosotros necesitamos desarrollar ¿cómo decirlo, hermano? Una sensibilidad espiritual, y eso solo se logra a través de ayuno y oración. Hermano, para saber cómo transitar el camino vivo. Cuando usted ora, usted está transitando por el camino vivo. Cuando usted adora, usted está transitando por el camino vivo, hermano. Cuando usted levanta sus manos y entra en la presencia de Dios, usted está transitando por el camino vivo. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él vino no a reparar cosas viejas, sino a hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué le digo con esto? Hermano, si usted y yo transitamos el camino vivo, se debe notar en nuestra manera de ser. Usted y yo no podemos entrar a la presencia de Dios y seguir siendo los mismos. Algo tiene que cambiar, hermano. El esposo tiene que ser un mejor esposo, la esposa una mejor esposa, los hijos mejores hijos. Hermano, es una enorme bendición, hermano, cuando uno ve, por lo menos como pastor estoy hablando, cuando uno ve jóvenes que buscan, que se acercan, que se involucran, que se meten con Dios, pero esa llenura de Dios debe notarse en su casa, ya no somatando las puertas, ni respondiendo de mala manera, ni menospreciando los alimentos. Que con sacrificios el padre gana y con sacrificios la madre quema o prepara, ¿verdad? Una de las dos. Si se pone muy tenso, por eso mejor ¿Sí me doy a entender, hermano? Si uno como esposo dice, es que hoy sentí la presencia de Dios, pero sigue siendo el mismo áspero, gritón, malhumorado, berrinchudo, entonces, ¿qué fue a hacer a la presencia de Dios? ¿Sí me explico? Si la hermana dice, entré a la presencia, hermano, hoy como sentí la presencia de Dios todavía, míreme cómo tiemblo todavía. Pero sigue siendo gritona y no respeta a su marido. ¿Será que entró en la presencia de Dios? Por la sangre de Jesús. Hermano, en lo que a nosotros concierne, demos evidencia al mundo que Cristo cambia a las personas. En su círculo. No importa si es pequeño o es grande. No importa si solo tiene 3 amigos en Facebook: su mamá, su papá y su hermano. Pero que se note que hay un poder de Dios que está cambiando su vida. Hermano, nosotros no somos una iglesia de miles, pero no importa. Usted sabe que en la noche más oscura, la luz de un fósforo es lámpara.
hagamos nuestra parte. ¿Sí me explico, hermano? Mire, ¿cuánta gente experimentó cambios por la predicación de Juan el Bautista en el espíritu y poder de Elías? Le voy a decir, hermano, ¿en dónde se notó que el ministerio de Juan el Bautista había dejado resultados? En aquellos que pudieron reconocer en Jesús al Mesías de Dios. Ahí se pudo ver la evidencia. Habían sido ministrados. Bueno, otro día hablamos más despacio de eso. Dice, un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Quiere decir, hermano, que en toda la historia de la creación, la Biblia dice que lo que nosotros ahora vemos salió de cosas que nosotros no vemos. Entonces, hermano, hay un parteaguas. Hay un momento en donde la creación invisible cruzó un umbral y al pasar al otro lado del umbral se hizo visible. Eso lo dice Colosenses capítulo número 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Luego dice Pablo en Colosenses que dentro de las cosas invisibles había tronos, potestades, gobernadores, es decir, toda una estructura de gobierno espiritual. Y cuando lo invisible, creo yo, este es un pensamiento mío, esto apúntemelo a mi cuenta, si no es verdad, fallé yo, pero no falló la palabra. Cuando lo invisible, hermano, por causa del pecado, cruzó la línea hacia lo visible, traía la misma estructura espiritual. Si a usted le cuesta creer esto, hermano, ahora nosotros vamos de regreso, de lo visible a lo invisible, ¿o no es verdad? ¿Sí o no? Porque si no lo cree, hermano, entonces, ¿qué va a pasar si el Señor no viniera el día que usted se muera? ¿A dónde va a ir a dar? No lo podemos ir a visitar, hermano. Se hizo invisible, pero sigue existiendo. ¿Sí o no? Hermano, ¿cuántos tienen algún pariente muy amado fallecido? Yo tengo 2, de los más cercanos. Hermano, y a uno no le queda más que a veces evocar un poco y decir, cuando estaba entre nosotros, o cuando hacía, o cuando decía. Ayer, por ciertas circunstancias, pasé por cierto lugar y ese lugar me recuerda mucho a mi papá biológico, con quien tuve una relación muy estrecha, muy entrañable. Y siempre lo recuerdo. Pero para mí se hizo invisible, porque él regresó al mundo invisible. ¿Sí o no? Pero nosotros estamos aquí y hoy así, mire, nos estamos mirando, pero si el Señor se lo llevara a usted hoy, a usted va, ¿por qué no a mí? Pero a usted lo voy a poner yo. Es que yo todavía tengo mucho que predicar, hermano, no me puedo ir todavía. Usted se nos haría invisible, ¿sí o no? Pero usted tiene a Cristo. Entonces, ¿está muerto o está vivo? Está vivo, pero invisible. Ahora, hermano, todo está regresando y todo va a regresar a la atmósfera, a la esfera de lo invisible una vez más. Dice la Biblia, las cosas visibles son pasajeras, las invisibles son eternas. Usted, hermano, va a pasar a lo invisible eterno, salvo eterno, con vida de Dios. Los perdidos también van a pasar a lo invisible, solo que eternamente condenados. Son eternos, pero en condenación eterna. Pero nosotros, por la gracia de Dios, por la sangre de Jesús, vamos a la eternidad con vida. Amén. Esa ofrenda de palmas al Señor Jesús. Luego dice que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. No voy a hablar mucho del velo, vamos al verso 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esta es la casa de la iglesia, que es una casa espiritual. Dice,
verso número 22. Aquí empezamos a ver detalles un poquito más puntuales. Acerquémonos. Hermano, Dios es el único que puede establecer la manera en la que nosotros nos acercamos a Él. Ya hemos dicho algunas cosas acá, pero ahora vamos a ir a detalles específicos. Hermanos, solo Dios puede decir de qué manera nos podemos acercar a Él. Lo voy a decir un poquito diferente. Hermanos, solo Dios puede determinar de qué manera Él se hace accesible. Usted conoce eso. Yo sé, hermano, que usted, porque usted lo vive en su práctica cotidiana, hay personas a las que usted es accesible y personas a las que usted no es accesible. ¿Sí o no? No faltará alguien que alguna vez le ha dicho: usted cómo es de creído. ¿Por qué? Porque usted pone sus murallas. ¿Y cómo se nota que usted se ha hecho accesible a alguien? Porque le da confianza. ¿Me explico? Al cobrador, ya sea de agua, de luz, de cable, de lo que sea, usted no lo pasa a su sala, ¿verdad? Y siéntese, ¿sabe qué? Véngase a la cocina, mire, justo yo a almorzar, siéntese aquí, vamos a comerse un taquito cada uno. ¿Verdad que no? Mucho menos decirle: véngase aquí, mire, nos vamos a recostar aquí en mi cama para descansar, usted allá y yo aquí. ¿Verdad que usted no hace eso? Pero al que usted se ha hecho accesible, hasta le presta ropa. ¿Por qué? Porque le dio confianza. Pero usted es el único que determina a quién le da confianza y a quién no. ¿Sí o no? Dios es igual. Por eso aquellas famosas expresiones, aquellos estribillos, palabras gastadas, quemadas, hermano, y en exceso, ¿verdad? Todas las religiones son buenas. Papito Dios es bueno. Diosito es lindo. Y de cualquier manera nos podemos acercar a Él. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola puerta. Hay una sola persona. Hay un solo nombre en el que nosotros nos podemos acercar a Dios. Amén. Y hay que tener eso, hermano, como una fe en el corazón. De tal manera, hermano, que Dios, hermano, existe. Él está ahí, su potencia, su poder son manifiestos cada día, en el salir del sol, en el salir de la luna. Dicho sea de paso, la superluna que tanta bulla, ¿verdad, hermano? Tanta cosita por ahí. Y hermano, pues es porque Dios quiere. Dice la Biblia que Dios le dice al sol dónde salir y por dónde meterse, dice la Biblia. Que en el palmo de su mano pesó el polvo de toda la tierra, y que a cada estrella Él le puso nombre. Ahí están los astrónomos, hermano, enfocando sus aparatos. Dice: esa es la R15H1N1. No sé, hermano, usted revisa los nombres de las estrellas. En el cuaderno de Dios, voy a decir, esa estrella tiene un nombre. Y ninguna estrella repite nombre. Y hay miles de millones de estrellas. Solo aquí, hermano, nuestros vecinos más cercanos de planeta, creo que hay 100,000 millones de estrellas. Aquí los vecinos, los de la par. Imagínese usted. Y entre toda esa vastedad, el Señor lo escogió a usted para hacerlo salvo, hermano. Algo tiene que haber en usted que el Señor consideró, ¿no le parece? Por eso cuando el diablo le diga: no vales nada, no significas nada, decirle: cállate, diablo mentiroso. Si el Dios que hizo los cielos y la tierra puso su mirada en mí y me dio vida en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermano, ¿será que uno se puede acercar a Dios de cualquier manera? No. Me interesa mucho, hermano, que este principio usted lo aprenda.
A Dios tenemos que acercarnos de la manera como Dios dice. Usted se va a encontrar entre su familia, usted se va a encontrar entre sus amigos, principalmente los que practican algún tipo de religión, que le va a decir: no, mire, es que para a Dios también nos podemos acercar de esta manera, y de esta manera usted va a la Biblia, hermano, porque uno debe responder con la Biblia. Uno no debe responder, hermano, mistificando ciertas ideas, ¿verdad? Y que como Diosito es lindo, y no, hermano, ¿por qué? Porque dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo número 10 y verso 22 en adelante, cómo hay que acercarse a Dios. De tal manera, hermano, que yo me atrevo a decirle que si nosotros no seguimos estos principios, como que nuestra cercanía con Dios es algo que hay que examinar con un poquito más de atención. Vamos al punto. Punto número 1. Bueno, yo le voy a leer y le voy a hacer un esquema mental para que usted lo conserve en las próximas oportunidades. Acerquémonos, obviamente, a Dios, ¿verdad? Primero, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Número 2, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. ¿Cuántas cosas son? 1, 2, 3 y 4. Luego viene la 5 y luego viene la 6. Mire esto: no dejando de congregarnos. Hermano, cada oveja debe tener su congregación. Las ovejas itinerantes, hermano, eso no es bueno. Uno debe tener lugar en donde uno se congrega, y hay requisitos que uno debe tomar en consideración para eso, porque tampoco es cualquier lugar, pero hablamos más adelante del punto, cuando lleguemos por ahí. Verso 22 entonces dice: acerquémonos a Dios, confianza por la sangre de Jesús, por el camino nuevo. No hay otros caminos, ni una camina tampoco, ¿verdad? Porque hay quienes creen que a través de la Virgen María se pueden acercar a Dios. Están equivocados. Eso no es lo que dice la Biblia. La intención no es mala, el procedimiento sí es totalmente apócrifo. Acerquémonos con un corazón sincero. Ahora, hermano, cuando la Biblia dice que el corazón debe ser sincero, ¿dónde estoy? Acá. ¿Qué es lo opuesto a la sinceridad? La hipocresía. ¿Me explico? Ahora, ¿será que en nosotros puede haber algo de hipocresía? Sí, sí hay. Fíjese, hermano, que un problema, una reacción natural del alma es aparentar. Algunas veces en mayor medida, algunas otras veces en menor medida. Los muchachos cuando quieren llamar la atención de una señorita, y las señoritas cuando quieren llamar la atención de un muchacho, aparentan, fingen. Yo aquí a los jóvenes de la iglesia les enseño que no tienen que ser así. Pone ahí en Facebook que sacó 100 en todas las notas, pero porque le puso un 10 a todos los ceros que sacó. Porque es una tendencia natural. Hermano, es tendencia del alma natural aparentar lo que no se es. Por eso le decía, hermano, nosotros no podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Lo que somos en la casa debemos ser en la iglesia, lo que somos en la iglesia tenemos que ser en la casa. Pastor, ¿usted está diciendo que no deben haber problemas? No, los problemas son inevitables, son parte del proceso formativo. Lo que estoy diciendo es no aparentar lo que nosotros no somos. ¿Sabe cómo dice la Biblia? En el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, creo que el verso 3, dice: si alguno cree que es algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. Dice la Escritura, yo le voy a pedir que usted me acompañe al capítulo número 12 del Evangelio de Lucas, porque el Señor Jesucristo enseñó de esto. Conocedor y sabedor de cómo son las cosas, dice la Biblia que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Pues imagina usted, hermano, que era acercarse a Jesús y él sabía lo que uno estaba pensando.
¿Cómo se sentiría usted si el Señor se le acerca esta noche y sabe lo que usted está pensando? Hermano, qué pasada de vergüenza, ¿sí o no? Y que Él le mire sus pensamientos como un video. Uy, no, hermano. Por eso nos dejaron al Espíritu Santo, para que nos ayude. Verso 1, capítulo 12, Evangelio de Lucas. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, mire cómo se agolpaba la gente, tanto que se atropellaban unos a otros. Entonces fíjese pues, parecía que la gente era sincera, ¿sí o no? Se empujaban, hermano, querían estar cerca de Jesús y aventaba aquel otro, se empujaban, miles, hermano, no amotinándose, sino amontonándose con tal de estar cerca de Jesús. Pero ¿qué querían de Jesús? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Cuáles eran sus intereses? Hermano, uno en la vida espiritual tiene que tener claro cuáles son sus intereses. Yo como pastor, hermano, debo tener claro cuáles son mis intereses como pastor. Y esto es una cosa sumamente delicada. Fíjese que Pablo, que tenía un equipo apostólico muy grande, hermano, muchas ayudas ministeriales, dijo estas palabras: porque a nadie más tengo, sino solo uno que tiene mis mismos intereses, Timoteo. Dijo, hermano, entre todo el equipo apostólico, dijo, solo hay uno entre todos estos que es como yo y tiene los mismos intereses, que son los intereses de Cristo. Hermano, ahí se pasó a traer a Bernabé, a Silas, a Priscila, a Teófilo, a Filemón, hermano, se los pasó a traer a todos. Como el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Hermano, ¿cuáles son sus intereses como cristiano? Uno tiene que tener claro eso. Entre todo su equipo, Pablo solo tenía uno. Imagínese, hermano. Yo deseo, hermano, ministrar en usted que sus intereses sean genuinos delante de Dios. La multitud, dice, miles y miles se habían reunido, se atropellaban, hermano, literalmente, dice la escritura, se pisoteaban. Se puede imaginar las reacciones. Una hermana por ahí empujando, haciendo espacio para llegar donde estaba, y de repente otro pasaba amontonando y le daba un pisotón. ¿Cómo cree usted que reaccionaban? ¿Recitándose salmos? Hermano, y el Señor ahí viendo todo eso. Seguimos leyendo. Jesús comenzó a decir primeramente a los discípulos, porque eran miles de aquellas gentes, pero Él tenía sus discípulos y vio a los discípulos. Hermano, mire, qué tremendo es esto. Leámoslo acá mejor. Quiero que usted lo corrobore. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué discernió Jesús en estos miles? Que se acercaban a Él con sinceridad o con hipocresía. Ahora, hermano, mire ubíquese en la escena. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es las motivaciones de estos que se atropellan, se pisotean, se empujan unos a otros por estar cerca de mí. Sus intereses no son sinceros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Por eso le dijo a los discípulos: ustedes guárdense de no caer en la misma actitud. ¿Por qué? Porque cualquiera hubiera dicho, hermano, que aquella gente que se empujaba, se atropellaba, se pisoteaba, era con sinceridad delante de Dios, pero no era así. Dijo el Señor: eso es hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Algunas veces, hermano, sucede que en las casas, puede ser el padre de familia o la madre de familia, condiciona a los hijos, o la esposa al esposo, o a la inversa. No vayas a contar en la iglesia lo que pasa en la casa. ¿Por qué se tiene que enterar ese haragán de lo que pasa aquí entre nosotros? Yo me las sé todas, hermano.
Hay esposos que condicionan a la esposa: cuidado y vas a la iglesia y contás que te pego. O a la inversa. Cuidado vas y desnudas nuestro hogar, es nuestro matrimonio, nuestra vida. A nadie más le importa, a nadie más le interesa. Hermano, yo le tengo una mala noticia para eso. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual hay que cuidarse de la murmuración. Todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Por eso, mire hermano, yo siempre digo esto: si uno tuviera el cuidado de esto, pasaría más tiempo callado que hablando. Mire, y usted no. ¿Y qué le pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Pero mire, cuénteme. Hay un hermano pastor que a Facebook le llama el chismoso, el hermano Jorge Fuentes. Él dice el chismoso, dice, porque se entera uno hasta de lo que no quiere saber, hermano. Y como hay personas que ventilan sus cosas, ¿verdad? Hermano, hay gente que pone ahí en Facebook, cree que nadie va a leer lo que está poniendo. Aquí con ganas de ahorcarme porque ya no aguanto esto y aquello. Y a los 5 minutos tiene 1000 likes. Sí, ahórcate, porque ya no te aguantamos. ¿De qué se contamina el corazón? De hipocresía. La levadura de los fariseos. Vayamos un poquito más. Solo déjenme medir el tiempo, por respeto. Mateo capítulo número 23. Dice la palabra del Señor. Mateo 23. De hecho, la Biblia dice, hermano, que de toda palabra ociosa los hombres darán cuentas delante de Dios. Dice el verso 13. Vamos a entresacar varios textos. Yo le recomiendo que usted lea del 13 al 31. Verso 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hermano, Jesús nunca le dijo hipócrita, por ejemplo, a un Zaqueo. No le dijo hipócrita a María Magdalena. No le dijo hipócrita al gadareno. ¿Por qué? Porque era evidente lo que ellos eran, hermano. Y no se lo escondieron al Señor. Zaqueo, hermano, cuando el Señor está en su casa, dice: Señor, si algo me he robado. Se había robado mucho, hermano. Si trabajaba en la aduana. Sí, o sea, él era un cobrador de impuestos. ¿En dónde trabajaba? Para la SAT. Y entonces, hermano, perdone si alguno trabaja aquí en la SAT, no estoy queriendo decir otra cosa. Oigan, hermanos, por favor, no va a malinterpretar. Estoy hablando de Zaqueo. Señor, si algo me he robado, lo voy a devolver. ¿Acaso dijo Jesús, hipócrita? No, porque no trataba de engañarlo. Entró aquella mujer, hermano, escurriéndose entre la gente con temor, aprovechando el bullicio de la reunión, y cuando se da cuenta, hermano, llega a los pies de Jesús. En ese tiempo la manera de sentarse no era en sillas, sino con los pies echados hacia atrás. No sé cómo se llamaría la posición. Y cuando se dio cuenta que estaba cerca de Jesús, se puede usted imaginar, hermano, cómo le palpitaba el corazón a esa mujer. Así como cuando uno dice: siento que se me sale por la boca el corazón, ¿verdad? ¡Pum!
el pulso acelerado, hermano, las manos sudorosas. Llegó a donde estaba Jesús y quizá esperaba que el Señor se volviera y le dijera: pecadora, no me toques, sucia. Y cuando se dio cuenta que no la rechazaba, empezó a derramar sus lágrimas sobre sus pies. Pero salió el hipócrita. Si este fuera profeta, solo pensó, sabría qué mujer es la que lo está tocando. Y como Jesús sabe lo que la gente piensa, ya lo leímos, ¿verdad? Se volvió Jesús y le dijo: mira, tú tienes un problema. Yo vine a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer no ha dejado de derramar lágrimas en mis pies. Tú no me diste bálsamo, no me diste óleo para que me perfumara. Tú no me atendiste, pero mira, ella con sus cabellos no deja de secar mis pies. En verdad te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero oiga, al fariseo no le dijo que estaba perdonado. Y no le dijo: y tú, tu hipocresía te es perdonada. Le dejó su pecado, hermano. Porque aquí está el poder de liberar o de retener el pecado. Hermano, Dios ama la honestidad. Fíjese que a veces se cometió un error. Creo que el tiempo ya se nos está terminando. A veces se cometió un error en la Santa Cena. Hay gente que dice: es que la Santa Cena, no, hoy no voy a tomar la Santa Cena, papadito, es que mira, me porté mal toda la semana. Y ahí están, hermano, en ese conflicto y lloran y miran a los demás y cuando pasan los hermanos repartiendo el pan. Y llora más porque no pudo agarrar su pan. Y cuando pasan el vino, llora más porque no pudo. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Si la Santa Cena es para arreglar, hermano, no es para galardonar al que no falló, es para limpiar al que reconoce que necesita ser limpiado. Para eso es la Santa Cena, para limpiar. Mire esto, dice, el tema se va a quedar a la mitad, pero no hay problema. Usted sabe que estamos en martes de doctrina y entonces vamos despacio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Recuerdo, hermano, y me voy a despedir con esto que viene a mi memoria ahora. Contaba en una ocasión el apóstol Ríos Paredes que una hermana se le acercó y le dijo: doctor, usted ya vio algunas hermanas cómo vienen a la iglesia, porque ella no autorizaba cómo las hermanas iban a la iglesia. No les gustaba su peinado, no les gustaba su ropa y eran tiempos difíciles. Y le dijo el doctor: ¿y qué tiene de malo? Es que mire cómo vienen a la iglesia. Usted debería de ponerse en la puerta y decir quién entra y quién no entra al culto. ¿Sí? El hipócrita, el religioso, el fariseo le cierra la puerta a otros porque él piensa que está bien, que solo él está bien. ¿Me explico? Ella quería que se pusiera ahí el filtro. Dice: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Están en la puerta, hermano, y estar parado en la puerta es ni estar adentro ni estar afuera. Justo en el umbral. Gente deseando entrar, pero hermano, uno quiere que la gente se componga. También hay otra idea equivocada, ¿verdad? Aquella gente que uno la invita a la iglesia y dice: no, ¿sabe qué? Primero voy a ordenar mi vida. Cuando yo ya no tome, no fume, no haga esto, entonces voy a buscar a Dios. Le va a llegar la eternidad en la condenación, hermano. Si es cuando uno viene a Cristo, que es liberado de todas esas cosas. ¿Sí me doy a entender? Fíjese que aquí hay un hermano, no voy a decir su nombre, porque hay un hermano que yo le aseguro
que si algunos de nosotros lo hubiéramos evangelizado, no le creemos su salvación. Y yo voy a contar con libertad esto porque él lo ha contado públicamente, pero no voy a decir su nombre. Dice que él estaba, hermano, en una borrachera, pero una borrachera de aquellas de marca mundial. Y en su borrachera dijo él: yo ya no quiero esta vida. Llamó a su mamá, que era cristiana, o es, no sé si todavía vive, y le dijo: mamá, yo ya no quiero vivir así. Llame a los hermanos de la iglesia que vengan a orar por mí. Borracho. Y llegaron, gloria a Dios, llegaron los hermanos de la iglesia y oraron por él y le ministraron la salvación. Oiga, recibió a Jesús borracho, pero nunca más volvió a tomar. ¿Entró Cristo en su vida? Sí. Lo que pasa es que el licor se siente, ¿verdad? La persona pierde el control de sus reacciones, de sus movimientos, y el aroma inconfundible. Pero así era la posilga en la que nosotros estábamos, de donde Cristo nos sacó, el día que Él nos salvó. Amén. Denle esa ofrenda de palmas al Señor Jesús. Porque, hermano, quizá nosotros no estábamos borrachos, pero estábamos, hermanos, sumidos en la mentira, en la idolatría, en la religiosidad, en el engaño, en muchas cosas. Lo que pasa es que no se sentía el aroma, pero ahí estábamos atrapados. Hermano, es que mire, al que quiere salir, el Señor lo saca. Al que quiere salir, el Señor lo ayuda. Le dijo el Señor a aquel hombre: 38 años de estar enfermo, tirado en un estanque, se había hecho viejo, había perdido toda esperanza de llegar al agua agitada por el ángel para ser sano. Y le preguntó Jesús: ¿quiere ser sano? Era evidente que lo quería, pero como a veces la gente llega a amar el estado en el que vive, hermano. Y dijo: Señor, si yo no tengo quien me ayude, nadie, cuando el agua se agita, yo no logro llegar, y cuando yo llego, otro ya llegó y nomás me mojo y después me da frío. Y no puedo ser sano, no puedo ser sano. Pero Jesús no le había preguntado si tenía quien le ayudaba, sino si quería ser sano. Y le dijo: bueno, le dijo, aquí está el que te puede sanar. Levántate, le dijo, toma tu camilla y te vas. Al que quiere salir, Dios lo saca, hermano. Si usted está atrapado en una conducta viciosa que no logra romper, sea cual sea, hermano, no digo nombres para no sonar alusivo, pero si usted se siente que hay algo que a usted le cuesta, yo le digo esta noche: si usted quiere salir, Jesús lo puede sacar. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Yo creo en ese poder. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Porque somos cristianos, hermano, pero todavía tenemos conductas feas, conductas malas. A veces, hermano, es nuestro temperamento el que no logramos controlar, ¿verdad? Somos explosivos, hermano, y cuando uno se enoja, dice cosas de las que después se arrepiente. Y quiere uno tragarse las palabras como espagueti, ¿verdad? Pero ya no puede, hermano, ya le destartaló la vida a alguien. Por eso, hermano, cuando uno está enojado es cuando más callado tiene que estar, porque va a decir cosas de las que luego se va a arrepentir. ¿Cuántos enojados hay aquí todavía, hermano? Como 3 o 4 nada más, ¿no? De aquellos que dice la gente vidrioso, dice, ¿verdad? Porque parece vidrio cortado, hermano. ¿Cuántos enojados hay aquí todavía? Sí. Hay que controlar las reacciones. ¿Cuántos chismosos hay todavía? Le puse la trampa, ¿se da cuenta? Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos mentirosos hay todavía? ¿Cuántos dicen todavía malas palabras? A Pedro, hermano, se le salieron unas palabrotas horrorosas,
cuando se sintió acorralado. El que hace un tiempo, quizá como una semana atrás, más o menos una semana atrás, el Espíritu Santo le había agarrado la boca, hermano, para que hablara. Ahora estaba diciendo unas groserías para que no lo relacionaran con Cristo. Hermano, nuestra vida, nuestro corazón necesita ser purificado. ¿Por qué? Porque dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que nuestro corazón es una fuente, dice. Y que no es bueno que de la fuente brote agua amarga y agua dulce. Eso quiere decir que la fuente está enferma y hay que provocar una sanidad en esa fuente. Pero dijo el Señor, del corazón, dijo, ahí salen los adulterios. Del corazón, dijo, de ahí salen las envidias. Del corazón, y empezó a decir, hermano, todo lo que sale del corazón. Porque aquí están los problemas. Por eso dice el requerimiento de Dios: te vas a acercar a Dios, purifica primero tu corazón. Y hay que purificar el corazón. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. A veces, hermano, las personas tienen la idea equivocada de que se pueden acercar a Dios en cualquier estado. Hoy en día, hermano, hay un evangelio entre los que hacen análisis de muchas cosas. Lo han etiquetado y le llaman evangelio light. Porque, hermano, es un evangelio que le está gustando mucho a las personas porque no les piden cambios. Se puede seguir siendo el mismo barbaján, el mismo vicioso, el mismo perdido, pero creen que se pueden acercar a Dios. Para acercarse a Dios, primero, requisito ineludible: purificar el corazón. Pero para purificar el corazón, hermano, primero hay que reconocer que ese corazón necesita ser purificado. Por eso vino Juan el Bautista. ¿Y cómo saludaba Juan a las multitudes? Hipócritas, camada de víboras. No era para ofenderlos, era para que esas palabras produjeran una reacción en el corazón de los que estaban escuchando. Algunas veces, hermano, la palabra de Dios es fuerte. Algunas veces la palabra golpea. Pero bienaventurado aquel que se siente aludido por la palabra de Dios. Levanta tus manos y bendice a Dios por el día que te salvó. Y pídele al Señor que purifique tu corazón, que lo limpie, el mío también. Yo necesito, hermano, que mi corazón sea limpiado. Necesito que mi corazón sea purificado. Delante de tu presencia, Señor, levantamos nuestras manos en una actitud de súplica, en una actitud de necesidad, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Espíritu tú purifiques nuestro corazón. Señor, toda hipocresía, toda falsedad, Señor, queremos sacar de nuestro corazón lo que impide, Señor,
que podamos tener una comunión plena contigo. Abre tu boca, iglesia, según tu necesidad. Yo oro por mi necesidad. Pido al Señor por mi necesidad, para que Él me cambie. Yo sé, reconozco y confieso que Dios es el único que puede cambiar mi corazón, que mis buenas intenciones no son suficientes, que necesito que en mi vida el poder de Dios cambie mi corazón. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso te damos gracias. Toda enfermedad tú llevaste al morir, y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga salvo soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Levanta tus manos. Y por tu llaga salvo soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida a expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto, experimentado como cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Y por tu llaga salvo soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida a expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Y por tu llaga salvo soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida a expiación por la mía.
Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Una vez más, levanta tus manos y levanta tu voz. Ya salvo soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida a expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Gracias te damos, Jesús, por tu sacrificio. Levanta tus manos, iglesia, y dale gracias al Señor. Cuando nadie daba nada por ti, Él te alcanzó y te salvó. Cuando no había esperanza en el mundo para tu vida, cuando estabas perdido, muerto en delitos y pecados, Él en su gran misericordia se apiadó de tu vida. Si estás pasando, hermano, por una situación que no logras romper, confía, cree en Él y confía. Si tú quieres, Él te saca. Si tú quieres, Él te levanta. Si tú quieres, Él te restaura. Si tú quieres, Él te sana. Es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Dándole al Señor el espacio y permitiéndole que haga en tu vida el trabajo que solamente Él puede hacer. Hay esperanza y salvación en Dios para todo aquel que cree y que en Él ha puesto su confianza. Demos una ofrenda de palmas al Señor.